grabar en esta computadora. Perfecto. Ya, desde este instante ya estamos grabando la sesión. La idea es que después la podamos ver también, si quedan cosas pendientes, obviamente, lo repasamos. Como les decía, la primera regla entonces para que podamos conversar bien es silencio los micrófonos. Al momento para hablar, idealmente pidamos las palabras vía chat, el chat que está al costado derecho, digamos para ordenarnos y que no nos interfiramos entre las intervenciones, idealmente que sean breves para que alcancemos en la hora y media que tenemos presupuestada. El trato obviamente debe ser respetuoso entre todos nosotros, lo reiteramos, nunca ha pasado nada, al contrario, ha sido fantástico, pero no está de más. Y evitemos los comentarios que tengan que ver con temas morales, sobre todo de actuaciones pasadas, que muchas veces hay que entender el contexto primero, ¿ya? Y entonces, dicho lo anterior, el grupo que estamos organizando esto, que le llamamos Viva la Genealogía, porque en realidad nos encanta la genealogía, está compuesto por nosotros 5, donde está Ruby, por ejemplo. No sé si nos puedes contar algo de ti, Ruby. Aquí estoy. Les cuento un poquito de mí. Rubio A.S. Elizondo, soy miembro del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, miembro también socia de IGENIA, Genealogía del Sur, y apasionada por la genealogía. Hartos años ya, 18 años. Perfecto, Arturo. Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Neumann, fundador de la Sociedad Genealógica de la Araucanía, IGENIA. Llevo 32 años como aficionado a la genealogía e investigo principalmente familias de chilenos e inmigrantes en las zonas de Biobío, Ñuble, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Eso. Perfecto. ¿Pablo? Soy Pablo Blanco, genealogista hace muchísimos años. Investigo principalmente mi árbol, partí por mi árbol y ahora estoy haciendo todo tipo de investigaciones de personajes no muy conocidos en nuestra historia. Investigo Colchagua, Maule y en Italia principalmente. En mi caso, Cristian Cofré, también soy miembro del instituto, dirijo la revista Estudios Históricos, he publicado algunos artículos también y más que de lo que he hecho, lo que me gustaría hacer es, y veo a la genealogía como un espacio en el cual uno cultiva la historia familiar y en el fondo el ideal para mí como tema genealógico, o como veo la genealogía, es 100 años de soledad. Quien lo haya leído se habrá dado cuenta que en el fondo es un libro de genealogía, como al menos yo la veo, digamos, con anécdotas, con un montón de cosas entretenidas que están transcurriendo, y hacia allá voy, tratando de sacar la mayor historia de las historias de familia. ¿José? Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es José Melo Ríos. Bueno, yo también soy fundador de la Sociedad Genealógica de la Araucanía y también soy parte del equipo creador de Viva la Genealogía. Estudio principalmente familias de Ñuble al sur hasta la Araucanía y algunas de Colchagua. También me apasiona mucho este tema de la genealogía, llevo un par de años también. Así que, bueno, qué increíble que todos tengan este interés en participar. Y que a todos también sirva como un punto de reunión, ¿cierto?, para compartir experiencias y sobre todo para un poco relajarnos después debido a todo lo que estamos pasando, ¿cierto? Perfecto, de todas maneras. Una novedad que tenemos esta semana es que tenemos un sitio en Facebook, Viva la Genealogía, lo pueden buscar y se pueden unir, entonces ahí vamos a poner toda la información para que ustedes tengan el acceso más fácil y nos sigamos comunicando. Ok, esa es la dirección, les digo desde ya que hoy haremos, las vamos a enviar a todos ustedes también, tal como lo hicimos la vez pasada, y por lo tanto todos los links y todo eso van a tener todo el acceso que quieran, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos una sorpresa hoy. En general nuestras conversaciones
Esa alarma es Redoble de sorpresa. tambores. El caso de la semana. A ver, por lo general no escriben, qué sé yo, harta gente que está sobre ciertas dudas. No los escucho. ¿Perdona? No los escucho. Tienes que activar quizás el audio. Bueno, y tenemos el caso de la semana porque nos escribieron justamente preguntando por algún dato sobre Cirilo Fuentealba Soto, y justamente conocemos a los expertos de los Fuentealba, pero primero queríamos saber si estaba Benjamín Cáceres, que fue el que nos escribió. No sé si está por ahí dando vuelta. Nos dice que en el fondo está buscando antecedentes de unos Fuentealba Lavín en particular. Y como les contaba, José Melo ha investigado mucho a esta familia junto con Patricio Díaz. Y queríamos entonces ayudarle, brindarle la genealogía que estaba buscando, pero no sé si está Benjamín, parece que no está. No, creo que no está. Bueno, no sé si nos quieres contar algo de esta genealogía, José. Sí, yo creo que contemos algo cortito. Bueno, este joven, Benjamín, nos escribió que era tataranieto de José Agustín Fuentealba, que eran unas familias que estuvieron establecidas en la zona del Biobío. Principalmente se establecieron en Arauco, donde el padre de ellos, que era Cirilo, tuvo la suerte de encontrar carbón en un pequeño campo que compró y después fue adquiriendo más terreno. Lo curioso de esta familia es que, bueno, el Cirilo era Fuentealba, y tal vez como una forma de él diferenciarse por la fortuna que empezó a adquirir, ¿cierto?, por el carbón, al hacer negocios con unos escoceses e ingleses, agregó el guión a su apellido. Por tanto, desde sus hijos hacia adelante, empezaron a ser Fuentealba, con guión. Y generó una rama bastante grande en la zona de Biobío, que después también emigró a la zona de Santiago. De esta familia, principalmente desciende, o como un dato que una persona conocía, que es el comandante de las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, don Juan Miguel Fuentealba Poblete, que, bueno, ustedes han visto su apellido muchas veces, está con guión, pero es parte de la misma familia de todos los Fuentealba, Fontalba o Fontealba que hay en Chile, son la misma rama. Aquí, bueno, no sé si avancemos la otra. Cristian, por favor. Ahí, bueno, habíamos colocado como una novedad para Benjamín, parte del testamento de don Cirilo y la señora Luz, donde él relata, describe ahí quiénes son sus hijos y los bienes que tiene, pero esto es parte solamente del testamento, porque es mucho más grande. Y más adelante hicimos una pequeña reseña de su ascendencia, en el caso de Juan Fontalba Angulo, que fue el que llegó, ¿cierto?, como pueden leer ahí, que se casó con Luisa de Serra Carrillo y Álvarez de Toledo. En otros apuntes aparece como Navarrete. Bueno, aquí hay una línea directa simplemente, que fue Juan Fontalba de Angulo y Serra Carrillo, que se casó con Rufita Canales. Tuvo Agustín Fuentealba de la Cerda, que se casó con Josefa Vivanco. Hay más hijos, pero fui colocando solamente el que nos importaba, de la línea directa. De Agustín nació Narciso Fuentealba Vivanco, que se casó con María Rivas. La otra, Cristian, por favor. Y de él nació Silverio, que nació en Coelemu, ¿cierto? Se casó con Luisa Soto, no es Bío, es otra Luisa Soto. Y de ahí viene don José Cirilo Fuentealba Soto, que nació en Quirihue, se casó en Coelemu con María Luz Lavín Betancur, que la encontré hoy día. Y aquí está la descendencia de él. Aquí está José Agustín, que es el tatarabuelo de Benjamín. Parte de los otros hermanos. Aquí está la descendencia de él hasta don Juan Miguel Fuentealba Poblete, que es un personaje que todos conocemos. Bueno, la idea era mostrárselo un poco a Benjamín, pero lamentablemente no está presente. Y eso, esta familia se mantuvo por mucho tiempo hasta el día de hoy, y tienen propiedad hasta hoy en la zona de Arauco y Cañete también.
y en Concepción había la descendencia directa de José Agustín, estaba ahí, los otros hermanos principalmente en Arauco, y la línea de un hijo de José Agustín fue el que emigró a Santiago, y de ahí viene don Juan Miguel Fuentealba Poblete. Eso. Súper. Ahí está. Ahí están un poco las fuentes de investigación necesarias de la información, principalmente parroquiales. Perfecto. Respecto del tema de hoy, inmigración en Chile del siglo XIX y siglo XX, que fue el segundo en la encuesta que hicimos. Vamos a partir entonces ahora. Ya. Despliega toda la... porque no puedo manejarlo desde mi equipo. Eso. Bueno, el tema elegido para esta semana es la inmigración en Chile, tratando de abarcar brevemente los procesos más importantes en los siglos XIX y XX, estableciendo como límite para esta presentación la década del 50. Primero tenemos que entender que la migración se puede caracterizar de dos maneras, según origen o según proceso migratorio. Y según origen geográfico tenemos como los principales grupos que llegaron a nuestro país, los migrantes de otras naciones americanas, los migrantes europeos, asiáticos y los indosemíticos. Y según la causa que originó el proceso migratorio, podemos encontrar aquellas que patrocinó el Estado de Chile, de las cuales fueron principalmente tres, que es la ley de colonización selectiva de 1845, más conocida como la colonización alemana del sur de Chile. Luego viene la colonización de la ley de 1881, que se conoce como la colonización de la Araucanía, y finalmente una ley que regula las compañías colonizadoras del año 1907. También hubo migraciones generadas por la llegada de personas traídas por instituciones como bancos, navieras, ferrocarriles, la explotación minera, industrial, etc. Principalmente profesionales, administrativos, técnicos y otros oficios específicos para estas instituciones. Respecto de las migraciones libres, son las más difíciles de pesquisar, ya que de no mediar documentos familiares, no existe un registro oficial de la llegada de estas personas, y la variedad de ocupaciones, vías de acceso, destinos, muy vasta. Pero es un proceso que nos vamos a encontrar varias veces. Finalmente, no están ajenos los hechos históricos que hicieron migrar hacia Chile a personas de otras partes del mundo, como las distintas crisis económicas que ha vivido el mundo, guerras, revoluciones, desastres naturales, entre otros. Siguiente. Dale, Cristian. Y bueno, dentro si ustedes se fijaron, teníamos segmentada el proceso migratorio en dos grandes formas de verlo, de visualizarlo. Uno según origen y otro según el proceso migratorio, ¿no? Como lo contó recién Arturo. Nosotros vamos a decantarnos por tener la mirada según origen, porque nos parece lógicamente que es más fácil buscar orígenes de ciertos países en el mundo que vengan hacia Chile, que dentro de toda esta vorágine de sucesos que ocurrieron según los procesos migratorios. Y vamos a abarcar las fechas del siglo XIX y XX, pero básicamente nos vamos a centrar desde 1800 a 1950, es decir, la mitad del siglo XX, porque hacia acá ya es bastante más fácil de seguir y de tratar. El primer continente con el que vamos a visualizar estas migraciones es justamente el continente americano, donde estamos nosotros, y es probablemente uno de los continentes que menos sorpresas documentales nos traen, y en general la documentación para acceder a estas fuentes migratorias son bastante transversales con otras fuentes migratorias de otros países, y
Para efectos de esta presentación y para no repetir, vamos a visualizar entonces hacia el final de la presentación aquellas fuentes que son transversales para todos los orígenes indistintamente del país. La migración norteamericana, en particular de Estados Unidos, empieza más o menos por 1817, 1814 con el proceso independentista. El gobierno norteamericano se preocupó, desde luego, desde el comienzo, de tener una hegemonía y poder sobre las colonias que estaban emancipándose en entonces, y tenía un embajador y además tenía varios agentes que informaban al gobierno norteamericano del devenir de la independencia chilena, y que luego también incluso llegaron para asesorar al gobierno de O'Higgins, por ejemplo. Más adelante llegaron industriales o personas destacadas como William Wheelwright, que seguramente muchos de ustedes lo han oído, por haber sido el precursor del primer tren de Chile, el tercero de América, si no me equivoco, y además llegaron muchos norteamericanos, estadounidenses particularmente, que tenían oficios de maquinista, gente, digamos, con oficios relevantes para la actividad industrial que estaba teniendo Chile en ese entonces. En salitreros no llegaron tanto, no se dedicaron tanto a esa beta como otra gente de otras nacionalidades. A la explotación minera, hubo marinos con pendencias en el puerto, como el caso Baltimore, muy complejo en su momento, porque un marino norteamericano en Valparaíso dejó la embarrada, tanto así que estuvimos a punto de entrar en guerra con Estados Unidos. Y también venían frecuentemente por el tema comercial. Finalmente, hombres de negocios han ingresado permanentemente desde los Estados Unidos, donde se dirigían originalmente durante este periodo principalmente al principal puerto que tenía Chile, que era Valparaíso, y venían lógicamente por mar. El segundo país que me parece interesante que obviamente viéramos es Perú. Tradicionalmente ha sido uno de los países desde el cual más flujo migratorio hemos tenido desde siempre, digamos. Desde antes que Perú fuera la nación libre, independiente, ya en tiempos de la colonia, el flujo comercial chileno era muy grande. Y obviamente luego de la Guerra del Pacífico, tras la anexión de un territorio peruano, se quedaron ahí también viviendo peruanos que quedan también como extranjeros buena parte del periodo, y ya uno puede apreciar acá en el gráfico la cantidad de inmigrantes de nacionalidad peruana durante los años, y si se fijan, después de la guerra hubo una gran cantidad de inmigrantes, porque se quedaban en el lugar donde estaban y eran conocidos como extranjeros, hasta que finalmente, después de cerrar los tratados con los peruanos por los territorios, ya esto se fue normalizando, y como nuestro periodo llega a 1950, básicamente, no consideramos las últimas migraciones, que ya son finales del siglo XX, donde representaron en un momento también la mayor colonia de extranjeros, lo que es natural porque es un país vecino, ¿no? Y de donde llegan, básicamente del norte y a través de la tierra. Bolivia también es otra de las naciones que se vio afectada por la Guerra del Pacífico, y por lo tanto, dada la anexión de ese territorio por parte nuestra como chilenos, quedaron viviendo también ahí muchos inmigrantes, muchos bolivianos, y continuamente también fueron generando un flujo que llegó a ser la segunda colonia más grande detrás de la peruana. Por cercanías territoriales venían por tierra y fundamentalmente en la región de Antofagasta, el norte. En el caso de Argentina, que es otro de los países vecinos de los cuales tenemos una inmigración más o menos importante, el flujo migratorio parte desde bien temprano. Hay que recordar lógicamente que la zona oriental, desde la cordillera del área de Mendoza, San Juan, era parte de territorio de la Capitanía General de Chile hasta alrededor de 1790-93, y por lo tanto había familiares nuestros viviendo en Mendoza como familiares mendocinos viviendo acá en Santiago o en otros lugares de Chile. Y por lo tanto, durante la época de la independencia, además,
estas personas tuvieron un rol destacado, lógicamente, con la liberación con el trabajo que hicieron para liberar Chile y luego Perú, etcétera. Vinieron varios políticos destacados, Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, estuvieron residiendo en Chile por un gran periodo, haciendo periódicos, bastante actividad. No es una migración tan importante en general, siempre ha sido de ida y vuelta, como sucede en el sur de Chile, en el sector de la Pampa, donde tanto por el lado argentino como chileno hubo un periodo de colonización más o menos importante a fin del siglo XX, donde el flujo de gente iba y venía, digamos, de chilenos residiendo en Argentina que se devolvían, o de argentinos que venían a Chile y viceversa. Entonces, aparte de compartir desde norte a sur toda nuestra largo terreno, nuestra tierra con ellos, y por un montón de pasos principalmente, pasaba lógicamente por la zona central y en la zona de la Patagonia también, porque ellos también de alguna forma ayudaron a colonizar también esa zona. Eso sería por el lado americano. Les quiero comentar también que el Estado chileno no propició con fuerza la migración de nuestros vecinos inmediatos, ni argentinos, ni bolivianos, ni peruanos. En general siempre prefirió, y lo dicen en varios de sus decretos, de sus leyes, migrantes que vinieran de Europa, básicamente porque traían conocimiento, traían otro tipo de cosas, y la migración americana nunca fue muy considerada tampoco. ¿Ok? Vamos con Europa. Bien, respecto de la migración alemana, hay distintos procesos y hechos históricos que hicieron llegar a alemanes a Chile. En el inicio, en el periodo inmediatamente posterior a la independencia, desde el año 1822 aproximadamente, en Valparaíso se establecieron comerciantes, profesionales, empresas, empleados de naviera, marinos también alemanes, existiendo ya un consulado en ese año del Reino de Prusia. Alemania como tal no va a existir hasta 1871, pero ya se le conocía como alemanes a los habitantes del Reino de Prusia. Luego, la colonización alemana entre los años 1846 y 1875 fue el flujo más importante de alemanes que llegaron a Chile, siendo alrededor de 7.800 personas, 1.700 de ellos con profesión u oficio. Y actualmente más de 1,5 millones de personas somos descendientes de ellos. En el periodo 1875-1885, en la zona norte principalmente, gracias a las salitreras y el desarrollo del ferrocarril, se estableció mucho comercio, llegaron importadores, ingenieros, mecánicos, y luego de la Guerra del Pacífico también hubo la participación importante de oficiales y soldados de origen alemán, ya sea alemanes directamente o descendientes de alemanes. Y posteriormente se realizó la famosa prusianización del ejército de Chile. El periodo siguiente es el conocido como la colonización de la Araucanía, donde llegaron alrededor de 2.000 personas, que corresponde al 16% del total de los colonos de ese periodo. Y luego viene el periodo de las compañías colonizadoras, que en el fondo reemplazaron a las leyes de 1845 y 1881, iniciándose en Chiloé, que fue un fracaso, luego Fajamaisan, la empresa de Quilaco, que hoy día es la zona de Villarrica, Pucón, Ayipen, que es cerca de Freire, Teodoro Schmidt, y la última fue de Puyuhuapi, en los años 30. Luego llegó un contingente importante, producto de la Primera Guerra Mundial y su posguerra,
ahí llegaron principalmente colonos alemanes a la zona de Mayoco, Monte Águila, algunos a La Serena. Principalmente excombatientes y desplazados de Alsacia-Lorena. Y quiero destacar que aquí hubo prisioneros de guerra, principalmente del acorazado Dresden y del buque Herzog into Sicily, marineros que quedaron confinados a la isla Quiriquina. Varios de ellos escaparon, pero no pocos también se quedaron en Chile. Y en ese periodo también llegaron con pasaporte ruso varias familias de alemanes del Volga, ya sea directamente a Chile o a través de Argentina. Luego, hacia el régimen nacionalsocialista y la Segunda Guerra Mundial y su posguerra, llegaron opositores al régimen de Hitler, judíos alemanes, muchos empresarios, militares, espías. En esa época, en la época del 40, había más de 13.000 alemanes en Chile, más de la mitad eran espías. En la posguerra, los desplazados de Silesia y de Prusia Oriental, que fueron territorios arrebatados a Alemania después de la guerra, también llegaron excombatientes de la Wehrmacht y la SS, funcionarios alemanes que se establecieron en Chile, y por supuesto sobrevivientes de campos de concentración. El lugar de llegada principal en estos periodos tan diversos fueron el puerto de Corral y Puerto Montt en un inicio, específicamente los colonos de Valdivia y Yanquihue, el puerto de Talcahuano, donde llegaron colonos de la Araucanía y de Humán, y Valparaíso, Punta Arenas, Antofagasta y Iquique, principalmente alemanes dedicados al comercio, las salitreras, etc. Darle la explicación de las causas de las principales migraciones, sobre todo de la colonización, fue la crisis económica por causa de la revolución industrial y la revolución de 1848, que fue consecuencia de esta misma revolución. Dale a la siguiente. Dale, siguiente, Cristian. Eso. La migración austríaca es bastante pequeña y está íntimamente relacionada con la migración alemana. En 1846 fueron los primeros contactos diplomáticos con el Imperio Austríaco. Y en el periodo de colonización del sur, entre 1856 y 1875, llegaron familias originarias de Zillertal, del Tirol, en 1856, 1859 y 1860, en tres viajes distintos. Estas familias específicamente habían sido expulsadas de Austria por ser protestantes y fueron admitidas en el reino de Prusia, y posteriormente, debido a una crisis económica debido al clima, 6 años de lluvias en el verano, en la época de cosecha, generó una hambruna terrible y una pobreza cercana a la miseria, y obligó a la mayoría de estas familias a emigrar a otras partes del mundo, y Chile no fue la excepción. Finalmente llegaron en este periodo familias originarias de Bohemia, algunas en 1859 a la zona de Los Ángeles, en 1875 a la zona de Puerto Vara, específicamente Nueva Braunau. Entre 1885 y 1900 llegaron migrantes libres, principalmente traídos por las mismas casas o empresas de colonos descendientes de austríacos. Y luego tengo antecedentes ya en el periodo de pre- y posguerra, o sea, durante la guerra, y austríacos de origen judío y disidentes del Tercer Reich, luego de la anexión de Austria por Alemania y la consecuente Segunda Guerra Mundial. Y en la posguerra, soldados y oficiales de origen austriaco, que fueron miembros de la Wehrmacht y de las SS, también llegaron algunos a Chile, y se establecieron principalmente en el sur. Los lugares de llegada: Corral, Puerto Montt para los colonos de Valdivia, Puerto Vara y Nueva Braunau, Talcahuano para Humán, Valparaíso, Punta Arenas y Antofagasta, e Iquique para los comerciantes y mecánicos y de otras profesiones que llegaron a nuestro país. Dale la siguiente.
La migración suiza es bastante estudiada. De hecho, en el periodo de 1851 se estableció el consulado suizo en Valparaíso, que fue el primero de este país en Sudamérica. Hacia 1876, migrantes a Magallanes, provenientes principalmente de la zona de Friburgo, del cantón de Friburgo. Y la migración más masiva de esta nacionalidad fue en el periodo de la colonización de la Araucanía, en 1881, donde el gobierno suizo autoriza a Chile a promocionar la migración a territorios de la frontera. En la colonización de la Araucanía llegaron alrededor de 25.000 personas de origen suizo, que corresponde al 40% de los migrantes. Por eso se dice que la Araucanía fue más una colonización suizo-francesa, más que de colonización en general. Y el último contingente masivo de migrantes suizos, que alrededor de 30.000 en la zona central de Santiago, llegaron al periodo 1915-1950 por diversas razones. Actívame el cuadro naranjo. La migración suiza, Cristian, actívame un clic. Parece que lo sacaron. Bueno, ahí está. Las causas de la migración suiza principalmente fueron guerras civiles en el país, una vez establecida la federación, y seguido de una plaga en cultivo durante 2 años que dejó el país sin sustento principalmente de papas. Y la industria textil ya estaba en decadencia, que generó una crisis económica tan grande que el 20% de la población suiza ya estaba en la miseria absoluta. Y eso los hizo migrar a distintas partes del mundo y uno de los principales destinos fue Chile. Los lugares de llegada fueron Talcahuano, para los colonos de la Araucanía, Valparaíso y Punta Arenas para comerciantes y otros migrantes de otras profesiones y oficios. Hay que tener en claro que la mayoría de los suizos que llegaron a Chile no eran agricultores, pero el gobierno chileno los amenazó con quitarles o no darles tierras en caso de que no fueran agricultores. Así que todos declararon ser agricultores, no siéndolo realmente. La mayoría eran herreros, sastres, eran de distintas otras profesiones y oficios. Dale, no. Dale, Cristian. Bueno, esta es la documentación disponible, donde podemos encontrar distintas información. Ahí la pueden ver con detenimiento cuando les llegue la misma presentación por correo. Dale. Bien, tenemos un flujo migratorio, los croatas, periodo segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, todo esto post Primera Guerra Mundial. Lugar de llegada tenemos a Iquique, Antofagasta por el auge salitrero, caliche como le dicen también en el norte, y llegada por el sur hacia Magallanes y en especial a Punta Arenas por el auge aurífero. Desarrollan principalmente el comercio minorista, importaciones hacia el norte en las pulperías, minoritariamente zapatería, habían zapateros croatas. La migración de los croatas fue por barco. Dale, Cristian. Griego es una corriente bien pequeña, bien menor. En una de las primeras oleadas llegaron a Chile después de 1900, lo hicieron escapando de los rigores de la Primera Guerra Mundial, como muchos. Mayoritariamente a través de los puertos de Antofagasta y Valparaíso, y ellos se desarrollaron muy poco con las panaderías, famosos. Ahí sí, tenía desactivado la web. De origen francés, llegó una gran cantidad de migrantes a Chile, ¿cierto? Entre una migración principalmente del siglo XIX, partió a principios de 1800, como 1815 aproximadamente, pero desde 1840 a
1940 se registró la mayor cantidad de migrantes franceses en Chile, y el periodo más grande, con mayor flujo, estuvo entre 1875 y 1895. Dentro de lo que fue el periodo, ¿cierto?, de la colonización de la Araucanía, llegaron aproximadamente 8.000 colonos franceses, que fue el grupo más grande de todos los colonos que llegaron, principalmente contratados por el Estado. Los franceses principalmente migraron a Chile, o en general a América, por problemas sociopolíticos, económicos y también bélicos en distintas etapas. Y bueno, llegaron a Chile principalmente porque, según algunos registros, el clima les llamaba mucho la atención, para viñas, porque dentro de toda la gran cantidad de personas migrantes franceses que llegaron a Chile, una de las principales atractivos para ellos era las viñas. Así que gran parte de toda esta gente, ¿cierto?, llegó y se instalaron como agrónomos, viñateros, profesores, arquitectos, litógrafos. En realidad ellos tenían como una gran variedad de profesiones. Eh, Dentro de estos, por ejemplo, no tengo claro la fecha, pero creo que fue un poco anterior a este proceso, llegó Bachelet, que es donde desciende después la expresidenta. Ellos, los franceses principalmente, se establecieron en Santiago, Valparaíso, Concepción y la Araucanía, pero también hubieron grupos pequeños en La Serena, pero eran muy pequeños, y en la zona de Concepción al interior también habían algunas colonias en la zona de Los Ángeles, pero también eran pequeñas. Ellos llegaban principalmente por vía marítima y a través de Argentina y Perú. Era como los flujos más importantes que llegaban. El más importante era por mar, pero también en Argentina hubieron unas colonias bastante importantes, sobre todo la Villa Esperanza, que le llamaban, que era una colonia francesa muy grande, y muchos de los franceses que llegaron a Chile llegaban ahí y después emigraban a Chile. Vía terrestre, ¿cierto? La otra, Cristian, por favor. Dentro de todos los registros que uno puede buscar o donde se puede encontrar datos sobre genealogía de familias francesas, migraciones y todo, están esta cantidad de páginas que ustedes pueden ver ahí, que van a llegar después a través de su correo. Y dentro de lo que es UFRO están los contratos de colonización también, que fueron una parte importante de como una base de datos, porque están las personas con los hijos que tenían, ¿cierto? Muchas veces habían huellas digitales, firmas y todo eso. Y así que, y eso está todo disponible en la red. La otra, por favor. Aquí bibliografía, bueno, al haber existido en Chile mucha migración francesa, la cantidad de bibliografía escrita al respecto es enorme. Hay muchos libros, yo creo que uno de los importantes es el de la migración francesa a Chile, que es un libro chiquitito, que es este, se los voy a mostrar ahí, que es de Jean-Pierre Blancpain. Tiene bastante información, es bien completo. Y el de Armando Cortés Montori, que también es un trabajo bastante interesante. Eso, la otra, Cristian, por favor. De España, bueno, también hubieron grandes flujos migratorios, ¿cierto? Principalmente desde 1814 hacia adelante, han tenido distintas etapas, ¿cierto? Por distintos episodios históricos que ha sufrido, ¿cierto?, España. También tema económico, político, guerras, la guerra civil y otros episodios también de pestes, hambrunas, que han hecho que muchos de la población española emigrara a Chile, y es uno de los grupos más grandes de migrantes o de la nación que se han establecido en Chile, españoles y también franceses. Son grupos realmente grandes y que, según algunos estudios, alcanzan en casos a millones de personas dentro de lo que es todo el movimiento desde la zona de España o Francia hacia América del Sur principalmente.
pero Chile recibió una gran cantidad de personas. El caso del mismo Winnipeg, que también trajo una cantidad enorme de personas que venían por temas que habían tenido problemas políticos, ¿cierto? También están los colonos de la Araucanía, que fue un grupo más o menos pequeño. Entiendo que fueron 300.000 personas aproximadamente que llegaron y fueron parte del proceso de la colonización de la Araucanía. Y los españoles en general abarcaron o se instalaron a lo largo de todo Chile. Generalmente, si uno revisa un poco antecedentes, ¿cierto? En todo Chile hay instituciones desde 1900, incluso anteriores, que tienen que ver con colonias españolas. Hoy en día en Chile hay 115 corporaciones e instituciones que dependen de la comunidad española, que se mantienen, ¿cierto?, hasta hoy día. Y dentro de eso está el cuerpo de bomberos, ¿cierto?, clubes sociales, hay colegios y un montón de cosas más. El Club Español, que está en gran parte de Chile también. De hecho, aquí en Temuco hay uno, que es bastante importante, de repente está como en altos y bajos, pero es bastante importante. Mis hijos descienden de un español que llegó también a principios del siglo, a principios de 1900, a fines de 1800 en realidad. Y los españoles principalmente, bueno, su destino principal era Chile y Ecuador. Muchos llegaron a Argentina, pero los grupos más grandes principalmente llegaron a Chile. En Paraguay también hubo un importante número de migrantes españoles. La agencia de colonización, ¿cierto?, que fue la que también ayudó bastante en estos procesos migratorios, no solamente a los españoles, sino que en general franceses, suizos, alemanes, que partieron, ¿cierto?, desde la ley de 1882, porque así le otorgaban préstamos y le entregaban tierras para que ellos se pudieran instalar. Y por lo mismo, muchas de estas familias que fueron parte de estos procesos se dedicaron a la agricultura o a la vida rural. Como lo comentaba Arturo, porque también estaban amarrados en cierto modo por contrato a dedicarse al campo, pero tuvieron en muchos casos muy buena adaptación y hay familias que hasta el día de hoy tienen sus tierras. También están las familias, los canarios del Budi, que también fue un grupo, bueno, en cierta medida menor, pero que llegó también y se estableció y al final se fue integrando a la comunidad existente en el lugar, ¿cierto? Dentro de los bloques más importantes de comunidades, ¿cierto? Siempre están las principales ciudades, que son Santiago del Paraíso, y Talcahuano y La Serena, donde principalmente habían comerciantes, algunos dedicados a la industria de la zapatería, y otro tipo de fábricas, ¿cierto? Dentro de diversos puntos del país. El arribo principalmente se hizo por mar, ¿cierto? Como lo decíamos anteriormente, la mayoría, hay muchos registros, sobre todo en algunas páginas argentinas, en el diario también, en el Mercurio, se pueden encontrar datos de dónde llegaron y en los barcos que viajaban, pero cuesta un poco pillar esos datos. Y eso, muchas gracias. Hasta ahí creo que llega. Bueno, aquí hay registros sobre dónde podemos encontrar datos sobre familias españolas, ¿cierto? ¿Cierto? Canarias, de todo tipo en realidad. Hay varios libros bastante interesantes, algunos están en digitales, otros los tenemos también, si a alguien le interesa los podemos enviar. Y tienen bastante información al respecto, y hay bastantes páginas igual. La que sigue. La otra, Cristian. Gracias. Ok. La migración italiana tuvo su origen, la parte más fuerte, fue principalmente por temas de pobreza y por la situación económica que estaba viviendo Italia, que fue en torno a la unificación, y eso duró hasta 1930. Se repartieron por toda América. Estados Unidos, Brasil fueron los más fuertes, Venezuela, Argentina, Uruguay. Y a Chile llegó un grupo más chiquitito, principalmente llegaron a Valparaíso y a Santiago, se hicieron cargo del comercio minorista. Capitán Pastene fue una excepción porque se fueron a colonizar. Y también la parte de Iquique, Concepción y Punta Arenas a lo que es comercio. Vi que hay una persona Solari ahí, no sé si tiene algo que ver con la foto de los hermanos Solari.
El caso de Iquique es un esquema de migración mixta y que se da muchas veces con los italianos que son de una o de segunda generación. Es el caso que se produce con una migración muy grande que hubo a Tacna. Esta fue impulsada por un grupo de gente, y principalmente por un señor de apellido Banquiero Rossi, que trajo a sus hermanos, a sus primos, a los amigos de los primos y un grupo muy grande de gente la trajo a Tacna a trabajar a sus propias empresas que él iba fundando. Y ese grupo después se dividió por familias a Lima y a Iquique. La migración principalmente fue por barco, otros cruzaron la cordillera, en esa época algunos lo cruzaron a mula desde Argentina. Por eso que también es importante que en la búsqueda no necesariamente el italiano del cual uno desciende en Chile es primera generación en Chile y hay que buscar datos intermedios en Perú, en Argentina y otras veces en Uruguay. Dale, Cristian. La migración del Reino Unido, aunque fue principalmente inglesa, tenemos también grupos de galeses, escoceses e irlandeses que desde el punto de vista nuestro se confunden. Las primeras nociones que tenemos en este periodo que nosotros estamos tratando de abarcar, obviamente son los dos piratas, Edwards y Bunster, de los cuales hay bastante documentación, hay hartos libros. También hubo migración a colonos del sur y principalmente uno de los temas más importantes tuvo que ver con la migración a Valparaíso. Se debía a que Valparaíso en ese momento era uno de los puertos principales de Sudamérica, la única pasada que había para llegar a Lima y toda la parte del Pacífico tenía que ver con el Estrecho de Magallanes, con lo cual tomaba mucho valor Punta Arenas, y después Valparaíso como un eje central de todo lo que tenía que ver con transporte y comercio. Por lo tanto, la migración duró más o menos hasta 1870, 80, que empezó a decaer hasta que finalmente en 1914 ya fue la inauguración del Canal de Panamá. Ahora, junto con el auge de Valparaíso, tenemos toda la migración que hubo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y puse ahí que eran ambos sentidos porque cuando ya era segunda o tercera generación, muchos ingleses volvieron a Inglaterra, volvieron a pelear. También se dio en casos con los alemanes, que fueron a pelear por la defensa de sus países. Bueno, como decía, los lugares son principalmente Valparaíso, Viña y Punta Arenas, con comercio vinculado al mar. De ahí, del comercio vinculado al mar, se empiezan a generar empresas de seguro, se empiezan a generar bancos y transporte en sí. De hecho, muchos de ellos tenían sus propios barcos. Coquimbo y Atacama trajeron temas asociados a la maquinaria, a la tecnología en general, y también comercio. Como ya dije, Temuco y el sur con la colonización. Y en Concepción y Antofagasta tenían que ver también con actividades financieras, como se dio en Valparaíso, y muchos temas de tecnología. Antofagasta se vinculó también a la minería. Cristian. Vamos a pasar a la parte de Asia ahora, Ruby. Una migración bastante penosa. Lo podemos dividir en dos a los chinos. Tenemos los culíes por una parte y los libertos. Los culíes llegaron desde 1830 en adelante, como muchos migrantes producidos por la pobreza, la hambruna de su país. Incluso el nombre que se les asignó fue bastante peyorativo porque era mano de obra barata. Lamentablemente hay súper poca investigación al respecto. Por lo que estuve mirando, el Archivo Nacional en algún minuto, octubre de 2017, en conjunto con China crearon un proyecto para catastrar el patrimonio documental tanto de China como de Chile. No sé en qué habrá quedado, no encontré más antecedentes. Estos chinos culíes llegaron a venderse a los hacendados en Perú para finalmente ser esclavizados tanto en las cobaderas como por la extracción del guano y en los yacimientos de salitre o caliche, como le dicen también. Posterior a eso, rescatados por Patricio Lin, se ofrecen en apoyo al ejército chileno 1879, la guerra del Pacífico, y finalmente encuentran aquí en Chile la libertad, tanto en Arica, Iquique, Tocopilla. Eran principalmente carniceros, la carne que le compraban a los argentinos, y se movilizaban desde la costa hacia el interior, vendiendo menudencias, que son los subproductos. Llegaron por barco. Hay dos cosas que les quiero comentar. No sé si la palabra correcta será
¿cómo se llama? Anécdota. De aquí, de Santiago hacia el norte, la cordillera de la costa se va desapareciendo. Muchos de estos chinos culíes que trabajaban en barranco, en condiciones precarias, se desbarrancaban y se perdían, a nadie les importó. No hubo búsqueda hasta más o menos los 60, 70 años después, que empezaron con la búsqueda de detenidos desaparecidos. Encontraron osamentas en ese sector sur de Iquique, y después de muchos estudios se dieron cuenta que las osamentas encontradas no eran de detenidos desaparecidos, sino que eran de estos chinos. Y una buena tradición que nos dejaron los chinos en Iquique es el consumo del té y del arroz. En todas las casas en el norte tenemos té y arroz. Eso. Ahí voy, perdón, está en silencio. Nos vamos a ver migración desde el Medio Oriente, el sector. La parte, agrupamos en Arabia todo lo que tenía que ver con tres grandes migraciones, que son las migraciones del Líbano, Palestina y Siria, aunque la más importante fue la Palestina. Todo esto tiene que ver con los problemas políticos y de guerra que sufrió el Imperio Otomano, primero en la guerra de Crimea, y a medida que el sistema de guerras, digamos, se iba complicando, los cristianos empezaron a perder valor. Eran usados como carne de cañón en la guerra, eran los regimientos que iban adelante, a los que no importaba que murieran. Por lo tanto, se produjo una migración muy, muy grande de turcos. Y se les decía a los turcos porque efectivamente llegaron con pasaporte turco, por pertenecer al Imperio Otomano. Ellos llegaron, inicialmente llegaron gente con mucha fortuna, pero los siguientes ya empezaron a ser emigrantes que más bien estaban arrancando, porque eran fugitivos, no fugitivos, pero estaban arrancando de las guerras. Por lo tanto, llegaron acá no con mucho capital, algunos venían a juntarse con algunos parientes y se dedicaron principalmente al tema del comercio. Llegaron a Santiago, a Talca, Viña y Valparaíso como un gran grupo, La Calera y Quillota como un gran grupo también, Cabildo, Linares. Llegaron por todo tipo de transporte, llegaron cruzando la cordillera, llegaron por mar, incluso tenemos algunos pasaportes de gente que llegó en avión, alcanzaron. Y la mayoría eran gente que procedía de Belén, de Beit Halá, de Beit Sabur, de Beit Safafa, que al día de hoy es un barrio de Jerusalén. Dale, Cristian. El seguimiento de la migración judía la hace un poco más difícil, porque ellos hasta antes de 1949 no tenían un pasaporte que mostrar, por lo tanto, o llegaban con los pasaportes alemanes, franceses, rusos, lo que estoy poniendo ahí, y muchos casos apátridas, ¿ya? Que era más o menos lo mismo que también pasaba con algunos de los grupos yugoslavos, que con los cambios de frontera llegaron como apátridas. Nosotros sabemos que la migración judía ha existido desde siempre, tenemos hasta conquistadores que han tenido su conversión, pero los primeros no eran askenazí, ¿ya? Los askenazí fueron principalmente, se refiere a askenazí a los grupos que emigraron desde Europa y un poquito más para allá, que se distinguen de los judíos que venían de España. La razón es un poco la que ya dije también en el caso anterior, el desmembramiento del Imperio Otomano, la guerra de los Balcanes, y la gente que estaba huyendo del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial. Aunque Chile tiene una nota ahí que no muy favorable, que durante esos grupos de años que están marcados ahí, del 32 al 38 y del 41 al 45, se le prohibió el ingreso a judíos askenazíes, a los judíos que venían de Europa. El lugar de donde venían, perdón, el lugar al que venían era principalmente Valparaíso, y muchos de ellos, muchos por contactos familiares o contactos de negocios anteriores. También Santiago, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Temuco y La Unión, y los lugares que estaban vinculados al salitre, pero son los menos. Ahí siempre era comercio, no teníamos, como en el caso de los ingleses, por ejemplo, que podían haber técnicos. En este caso, estamos hablando de las mayorías, por supuesto, era tema de comercio. También hubo en Contulmo algunos judíos que fueron a la colonización. Igual que en el caso anterior,
todo tipo de medios de transporte. Cristian, por favor. Aquí quiero hacer una salvedad. Toda la gente que fue migrante hacia Chile están en las mismas fuentes donde están todos los chilenos anteriores a su llegada. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos van a estar en el registro civil, podemos encontrar gente que está en Family Search, etc. En todas las bases de datos en los cuales nosotros ya un poco conversamos en la sesión anterior de lo que se podía buscar en línea, están en todos los archivos, etc. Pero adicionalmente, con los migrantes se da el tema de la colonia. Y ahí es donde se pueden hacer algunos estudios sobre la migración y sobre las personas que son exclusivos de estos grupos, ¿ya? Primero, en memoria chilena hay bastantes estudios de colonias en sí, habla de las migraciones por grupos sociales, algunos están separados por gremio, ¿ok? No sé, hay un estudio por ahí hecho sobre los sastres de Valparaíso, que es un gremio donde son principalmente judíos, y de esos judíos son en su mayoría rusos y un subconjunto polaco, ¿ya? Hubo varias agrupaciones, siguen habiendo, gremiales y sociales que son exclusivas por colonia. Ahí el que acabo de mencionar, por ejemplo, la colectividad de sastres judíos de Valparaíso. Los clubes deportivos y los equipos de fútbol. No por mencionarlos como agrupaciones, sino que esos lugares, estas agrupaciones guardan información histórica de sus fundadores. En muchos de estos casos, la fundación de estas agrupaciones era exclusivamente para gente de la nacionalidad de la colonia. Después, obviamente, se empezó a chilenizar con los hijos y los nietos y más los amigos. Muchas de las bombas de bomberos en distintas ciudades de Chile fueron fundadas por colonia. Esto se dio en Santiago, se dio en Valparaíso, se dio en Concepción. Hay un montón. Sé, por ejemplo, de la bomba inglesa que tiene un listado completo en Valparaíso desde los fundadores y con algunas historias familiares. Lo mismo se da con algunas de las bombas francesas. En las escuelas se da lo mismo, ¿no? Y tenemos casos como el Instituto Hebreo, la escuela italiana, que son propias, generalmente se siguen manteniendo dentro de la colonia. Y hay algunos monumentos que también vale la pena investigar para que ustedes puedan darle una mirada. El más bonito es el de los croatas de Tarapacá, que es la foto que está abajo a la derecha, donde están todos los apellidos que han llegado a Tarapacá de origen croata. Esto da la vuelta, así que se puede ver por todos lados. Hay algunas tiendas y cadenas de negocio que han publicado la historia de su familia. En mi caso particular, yo a través de eso he encontrado primos terceros y cuartos de mis abuelos migrantes vinculados a negocios que han hecho en Chile y donde la historia familiar de grandes tiendas, etcétera, queda registrada. Las intendencias y las municipalidades, si bien agrupan información de todo tipo, hay muchas correspondencias que tienen que ver con temas personales. Y hace muy poquito descubrí que algunas municipalidades en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, además de las correspondencias personales de gente que escribía para obtener cosas y para su propio beneficio, está la lista de nacionalizaciones. Por lo menos puedo responder por la de Valparaíso, donde cada resumen anual trae toda la lista de los nacionalizados chilenos incorporados a la región. Bueno, y los más típicos y los más conocidos son los cementerios de disidentes, los cementerios orientados a alguna religión o alguna nacionalidad. En Santiago ahí tenemos la curiosidad además de un cementerio ruso, tenemos los cementerios protestantes, etc. Tenemos los registros por iglesia, que son propios de, por lo menos la anglicana, y la protestante también hay iglesia luterana, por supuesto, y los registros tienen que ver mucho con los que están con los fundadores de las iglesias de los distintos países, por lo menos eso pasa en Valparaíso. Y las mezquitas lo mismo con registros religiosos. Dale, Cristiana. Por favor. Hay un caso exclusivo que tiene que ver con extranjeros, y que es el tema cuando el extranjero llega a Chile. Cuando el extranjero llega a Chile, y esto ha sido, yo diría, por lo menos una tónica del siglo XIX y siglo XX, por definición, el extranjero puede obtener o una permanencia o renunciar a su ciudadanía a nacionalidad de origen y optar por la chilena. En algunos casos ya se puede la doble nacionalidad, pero originalmente se renunciaba. Esto yo lo he podido ver para los trámites de ciudadanía que me ha tocado hacer para terceras personas. Ahora, esta información, cuando uno llama al Departamento de Extranjería, lo que le dicen es la persona si está nacionalizada o no, murió o vive bajo su nacionalidad de origen.
Pero la información que sí efectivamente existe y que tiene que ver con las permanencias y con las nacionalidades y las renuncias a las nacionalidades, está en el ARNAT, el archivo que se llamaba el ex siglo XX, que es el Archivo Nacional de la Administración, que queda en Matucana 151. Y ahí la información está, es más o menos desde el año 38, algunos casos antes, hasta más o menos 1900. Era hasta 1973, el archivo quedó hasta 1969, porque los 4 últimos años estaban en la moneda y se destruyeron para el bombardeo. El resto de los datos, a partir del año 73, están en el Departamento de Extranjería. Les quiero mostrar un ejemplo, Cristian, por favor, más o menos de cómo se busca en este archivo. A la entrada en el archivo de Matucana, frente a las salas de lectura, hay un par de computadores, y esos computadores adentro tienen 2 matrices muy grandes, muy grandes. Una que maneja todo lo que tiene que ver con las permanencias en Chile, o sea, aquellas personas que han pedido sistemáticamente permiso para irse quedando en Chile en forma indefinida, sin renunciar a su nacionalidad, y la otra es la de las nacionalizaciones. ¿Qué es lo que contienen estos archivos? La verdad, bueno, primero un poquito más de detalle con el archivo. El archivo tiene la nacionalidad de la persona. Voy a poner el ejemplo de Karl Kusch, que Karl era polaco, venía a Valparaíso a través del decreto 2277 del 29 de octubre de 1952. Él renunció a su nacionalidad polaca y se hizo chileno. Ahora, ¿dónde está esa información? Ahí hay un pequeño truco, que el ARNAT pone la información incompleta. Dice que está en el volumen, el que está ahí, 1151, perdón, no lo veo completo, pero parece que 1151X. Omiten el último dígito, y lo omiten a propósito. Entonces lo que uno tiene que hacer es ir a hablar con la persona que está atendiendo en el mesón, y a través del decreto y el año te completan el número del volumen. Y te pasan un volumen gigantesco, una cosa que lo hemos investigado varias veces con Ruby para todo lo que tenemos que ver con nuestros trámites de ciudadanía, donde están todas las carpetas de todo el mundo. El peor escenario es solamente la copia del decreto, que podría ser que dijera a don Karl Kusch, el año 52 se le concede la ciudadanía chilena, copia al Ministerio del Interior, gracias por concursar. Los mejores casos, y la verdad que es el de Karl Kusch, es aquí hay un contenido de lo que traía su carpeta, que traía solicitudes de carta de nacionalización que son espectaculares, porque el tipo lo que hace es una escritura a mano hasta como el año 40 o 50, de ahí en adelante viene a máquina, donde él en su mejor español, en algunos casos y en algunas veces en su idioma de origen, escribe quién es, dónde vive, en qué consiste su familia, qué es lo que sabe hacer, qué le gustaría hacer, y menciona gente que lo conoce, menciona los barrios. Yo he visto algunas cartas donde incluso menciona los colegios en los que ha estudiado. En este caso se incluían certificados de permanencia, porque él ya llevaba algunos años en Chile y quería nacionalizarse, sus certificados de residencia y todos sus certificados de antecedente. Traía la copia de sus pagos de impuestos, que no había quebrado nunca, el certificado del Síndico General de Quiebras, certificados de enseñanza, certificados médicos, certificados de salud, certificados de honorabilidad dados por personas conocidas que lo conocieran, compañeros de trabajo, a veces los jefes, a veces el primo que lo había traído. Casos maravillosos como Karl y su señora y su hija, que está la foto ahora ahí, ustedes la pueden ver, la foto está deteriorada. Y en un caso así, mejor todavía, es cuando afortunadamente no se han robado, está el pasaporte. Yo tengo la impresión que muchos descendientes han ido y han sacado el pasaporte. Por lo menos creo que es una tentación para muchos tener el pasaporte del bisabuelo metido en la casa. El archivo de Karl traía además certificados de nacimiento. Karl era una persona que si bien había nacido en Rusia, había viajado a Polonia, había conocido a su mujer en Polonia, y después de eso habían emigrado, pasaron por Italia, obtuvieron certificados italianos y de ahí llegaron a Chile. Y viene además todo lo que tenía que ver con la patente municipal del trabajo, más todo lo que presentó en la Intendencia de Valparaíso para poder demostrar que era una persona solvente, que no iba a ser una carga para el Estado, que era familia productiva, honorable y de buenas costumbres. Eso es principalmente lo que tiene este archivo de permanencias y nacionalizaciones. Las nacionalizaciones
es un informe mucho más completo. Cualquier persona que tenga registro de nacionalización lo tiene de permanencia, al revés no, por supuesto. ¿Ok? Esta información solamente se puede ver en vivo. ¿Ok? Eso es, Cristian, y muchas gracias. Perfecto, súper. Bueno, y con esto último del RNAT concluimos la presentación de hoy. La idea es que a continuación hagan preguntas, conversemos un poco de este tema. No sé si, Arturo, ¿tú tienes alguna consulta ya seleccionada? Bueno, y gracias por la paciencia, nos demoramos harto en la presentación, pero lo hicimos con cariño y tratamos de abarcar lo más posible dentro de lo que se pueda, ¿ya? Esa es la idea. Obviamente, esta es una guía, no está naturalmente todo lo que existe completo, pero es un punto de partida para después ir profundizando. Pablo, tú comentabas del ARNAT en particular, que tienen antecedentes de 1937, ¿no? Pero antes de eso también hay información de permanencia, ¿no? Sí, bastante pobre, pero ahí es donde entran a jugar las municipalidades. Hay registros que están quedando en otras partes y yo tengo muy claro que se perdió un grupo grande de información anterior a eso. Sí. Pedro Torres, tú querías decir algo. Sí, sí, me escuchan, ¿no? Sí, dale. Me escuchan, sí. Solo felicitarlos a Ruby, a mi amigo Cristian, a José Melo, que no conozco, a Pablo, mi amigo también, y a Arturo, porque es una muy buena forma de hacerlo, esta conferencia a través de estos aparatos, pero muy interesante, y los felicito, y ojalá que sigamos conectados. Eso nada más. Gracias, Pedro. Carlos Ibarra estaba pidiendo la palabra. Sí, ahí me... Sí. Bien, junto con acompañar las presentaciones que se han brindado, notablemente la infancia, nos ayudan a complementar, ¿no es cierto?, lo que estamos avanzando, quienes nos sentimos apasionados por el tema de la investigación de la ancestría. Quería hacer una breve consulta, pero es probable que... Disculpa, Carlos, te escucho más que intermitente, Muy bajo, te escucho muy bajo. Quizás tienes que acercarte al micrófono. ¿Sí? ¿O estás tapando el micrófono? No. A ver ahí, ¿me escuchas mejor? Un poco mejor. Ahí. parece. Ok, perfecto. Miren, mi consulta es bien breve. Yo estoy investigando en parte una familia italiana, que yo no tengo ni una gota de esa sangre, pero tengo primos que tienen esa ascendencia. Pero ellos llegaron en un periodo que, no sé si documentalmente problemático. Dicen ellos haber llegado en 1881 a la zona de Coronel, López, etc. Y me ha sido muy difícil encontrar documentación sobre inmigración en esa zona. Yo he encontrado documentos en Valparaíso, por supuesto, que hay muchísimo de inmigración italiana, pero para el sur, Talcahuano, ¿no es cierto?, Coronel, etc., ¿se habrán encontrado con alguna documentación que hable un poco como de ese inmigración? Porque entiendo que es más abundante, por supuesto, pero justo en 1881, cuando está empezando todo el tema de la ocupación de la Araucanía, es como más difuso. No sé si tengo esa impresión. Argentina, por supuesto, tiene muchos más documentos de antes, de la década de 40. Carlos, ¿sabes qué? Te voy a pedir que mejor, si puedes, disculpa, pero es que no se escucha claramente. No se escucha. Y quizás podrías hacer una consulta súper acotada por el chat
y luego lo podemos responder. Ya. No sé si Ok. entendí que estabas buscando en torno a 1881 en Coronel o Talcahuano. Sí. Ya. ¿Te esperamos? ¿Te parece? Inmigración italiana en Coronel 1881. Ya, perfecto. Ok. Gracias. Una pregunta para ti, Carlos. ¿Tú sabes el rubro al cual llegó la persona que tú buscas? Está respondiendo por el chat Pablo, carpinteros navales. Sí, lo estoy mirando. Carpinteros navales, ya, ok. Yo tengo la impresión que en esa época no había tanto registro de lo que tenía que ver con la nacionalización. No todo quedó documentado, entonces lo único que yo haría, y es donde yo justamente estuve estudiando unos carpinteros navales en la zona del Maule, la única información que yo he encontrado respecto a sus orígenes ha tenido que ver con testamento. No hay documentación de migración en sí por el año. Archivos notariales, he encontrado archivos judiciales, y un caso con mucha suerte que me tocó con otro carpintero naval que dos de sus hijos volvieron a Francia y los certificados dentro de todo lo que tenía que ver con el Poder Judicial, traía los certificados de nacimiento de los papás y los abuelos para demostrar parentesco para la representación que tenían que hacer para el testamento en Chile. No hay una documentación como la que acabo de presentar recién para el año 1881, así que solamente te quedan notariales y judiciales. Los notariales, me parece que está en Estados Unidos, pero los notariales, la mayoría está en línea, judiciales no, hay que ir al Archivo Nacional. ¿Ok? Entre medio, quería contarles que hemos tenido algunas interferencias o problemas con la conexión. Entonces, hay gente que ha ido quedando fuera, luego entra, luego sale. Muchas con paciencia. La tecnología no siempre nos acompaña como uno quiere. Pero bueno, por nuestra parte, yo creo que igual concretamos una excelente gente conectada, digamos. Son muchos los aficionados que estamos hoy en día, pero con paciencia. ¿Quién más? Victoria Ibarra, tú querías decir algo, ¿no? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Súper bien. Ya, no, soy Victoria Ibarra Carrera, yo vivo en Puerto Vara y quería hacer una consulta. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, voy a hablar de un caso mío propio. A mi bisabuelo lo traen, no sé si lo traen o se viene, pero él por mucho tiempo fue contratista del ejército, ¿ya? Él tuvo que ver con la construcción del edificio del, ¿cómo se llama?, del regimiento de Tacna. Y si es que ustedes han tenido experiencia, porque como no, él no viene de un proceso migratorio, o sea, no viene como él propio, por sus pies, digamos. ¿Tiene alguna experiencia, por ejemplo, con ley de transparencia para pedir información, de repente, cuando tiene que ver con, por ejemplo, en este caso, para solicitar información? Yo lo he utilizado para otras cosas, pero no sé si para estas cosas también sí, se puede hacer, o si ustedes han tenido algún tipo de experiencia, o para tenerlo como en carpeta. ¿Voy yo? ¿Sí? ¿Voy yo? Ya. Sí, dale. Yo he tenido mala experiencia para todas aquellas personas que no tienen una ficha militar o naval. ¿Ya? En general, la gente externa, justamente hablando de los mismos carpinteros navales, solamente ha quedado algún registro a través de transparencia, estoy hablando, de cuando ha habido alguna cosa que esté asociada a algún ascenso. Ahora, si tú te sales de eso y mucha de la información de lo que tú estás buscando respecto a una persona que se vincula a cualquier organismo estatal está en el diario oficial, y adicionalmente en la Biblioteca Nacional tú tienes los archivos de Marina, Guerra y Ejército. Me parece que Ejército y Guerra son
donde están, en las memorias, están todo lo que tiene que ver con licitaciones, contrataciones, presupuestos, y a veces incluso incluye la carta de presupuesto que ha hecho la persona, como en el fondo está la cotización, y si se lo aceptan o no, cuándo sale aceptado y todo. Y eso se complementa con el diario oficial cuando sale la aprobación del presupuesto. Perfecto. Yo le decía más que nada, por ejemplo, con el tema, por ejemplo, si podíamos conseguir o acceder. Yo ya me metí al diario oficial y sale todas las etapas de construcción, como 3 años que él estuvo a cargo del tema. Incluso cuando despachaban como materiales, todo. Y cuando se compraban los materiales y todo. Todo eso yo ya accedí a eso del diario oficial, pero yo quería acceder de repente yo sé que él hacía planos, algún tipo de nivel técnico tiene que él haber tenido, porque hacía los planos de estos edificios, y de repente poder conseguir esos planos sería interesante. Podrían estar en los archivos del ejército, en los que están en el Archivo Nacional, porque ahí hay de todo, de todo, de todo, de todo. Yo he encontrado hasta planos de barco, planos de camino, lo que se te ocurra. Sí. Hay que tener paciencia, Vale, los índices son más bien malos. Muchas veces no va a salir el nombre de la persona que tú buscas, sino que la obra. O sea, construcción de Camino Los Muermos, y tú tienes que saber que ahí es él el que construyó. Es él, claro. ¿Ya? Gracias. Fernando Mujica quería responder algo al respecto, parece. Sí, hola. Súper. Yo tengo pedido a través de transparencia hojas de vida, hojas de servicio se llaman en realidad, de la Armada, de la Marina, del Ejército y de Carabineros. No se pierde nada con preguntar. Lo único que cuando la gente es bastante antigua, lo que ellos piden normalmente es el nombre completo de la persona y ojalá los años, tener una idea de los años en los cuales sirvió. Sí, todo Entonces, eso... espérate, que es súper importante y eso se pide a través de transparencia. Con una carta se pide transparencia y si uno quiere tener la hoja de servicio de mi abuelo, de mi tío abuelo, de qué sé yo, ellos toman un tiempo, sobre todo porque tienen que buscar en los libros. Y por eso es súper importante poner eso. Y si no lo tienen, y si no formó parte porque capaz que lo haya contratado el ejército. Y sí, si es así, mira, tendría esa información. Yo pensé que él era militar, porque lo casó Marchán Pereira, a él y a mi bisabuela, y él era era un capellán del ejército, un presbítero del ejército, castrense, no sé, Marchán Pereira, sí, estuvo en la Guerra del Pacífico, de hecho. Y yo pensé que él era militar, y que por eso lo habían traído al tema de poder construir, tener una vinculación con estos contratos de construcción y de obra con el ejército. Pero parece que no, parece que él no era militar, y solo fue el contacto nomás, o la relación que tuvo siempre con el mundo militar. Yo tengo todos los datos, tengo su nombre completo, sé de dónde era de España, sé los años, las fechas en que tuvo los trabajos que hacer, todo eso está en el diario oficial, todo, pero por 3 la años. sugerencia, Victoria, ¿Sí? es que lo pregunte, porque si no está, te van a decir que no está, pero si hay algo, lo van a encontrar. Porque en una de esas fue contratado como un ingeniero civil, muchos franceses, y conozco el marido de una tía bisabuela de mi señora, que lo trajo el Estado, pero trabajaba como inspector de artillería, estoy hablando de 1870, digamos. Claro. Pero cuando tienen la información te la van a pasar. Así que yo creo que es súper importante. Ahora, ¿esto lo tengo que pedir al ejército o tengo que pedirlo como en transparencia del ejército? Transparencia del ejército, perfecto. Sí. En la página del ejército ahí aparece transparencia y son obras exclusivamente para el ejército, ¿cierto? Sí. Eso es para el ejército. Sí, sí. Y hay otra transparencia en el carabinero y otra transparencia en sí, todos los organismos gubernamentales tienen transparencia, los ministerios también, porque por lo menos yo he obtenido fichas de profesores buenísimas. Se quedó.
Por ahí comentaban referente a migrantes árabes a Argentina y que cambiaron apellido. La verdad es que muchos migrantes, no solo árabes, les cambiaron el apellido cuando eran impronunciables en el castellano. Así es que es bien difícil seguir una línea. Acá en la Araucanía conocemos una familia Flores, que es de origen árabe. No sabemos cuál es, ni siquiera ellos saben cuál es el apellido original, se perdió en el tiempo eso. Lo único que saben es que el apellido original era una flor, o era algo similar a una flor, entonces el funcionario chileno le puso Flores, pero son todos de origen árabe, de esa línea. Son los de Galvarino, José. Los de Galvarino son, sí. Sí. Flores Silva son ellos. Hay varios en Galvarino, porque estaban los Busada también, que Busada. ellos, el papá también, o sea, el que llegó también le pusieron otro apellido y después los hijos recuperaron su apellido, pero de primera le pusieron otro. Jenny dice que el carabinero no está funcionando en transparencia. No, no está funcionando. Ya. Desde el estallido social lo bloquearon, hubo malas interpretaciones al respecto y lo bloquearon. Yo traté de solicitar algo hace un par de semanas y no se puede. Ya. Oye, No sé. el Pablo hizo un comentario sobre la memoria. Creo que están en memoria chilena. Hay varias memorias de colonización y memorias de guerra que tienen bastante información, uno las puede descargar. Yo debo tener unas 20, porque son una por año, entonces hay bastante información a lo largo, ¿cierto?, de todo el país sobre los avances, las construcciones, los puentes, las casas, todo está ahí, incluso de la zona urbana y la zona rural, porque incluso hay información sobre, por ejemplo, los que fueron soldados de la Guerra del Pacífico, después llegaron a la Araucanía también, de todo lo que cuántas familias habían en cada región que eran urbanas y cuántas eran rurales, y hay catastros, por ejemplo, de familias rurales. Por ejemplo, no sé, José Melo vivía a 6 kilómetros de Los Ángeles y tenía 2 hectáreas y tenía 10 chanchos, 4 vacas, y aparecen detalles bastante importantes. Y eso está en las memorias de colonización, y en las memorias de guerra también aparece, porque aparecen listas de personas con sus familias también. Dice, por ejemplo, José Melo, la esposa y 4 hijos, eso es el detalle que dice. También están las familias que se fueron que por el tema migraron a Argentina, por algún otro motivo. Está el caso principalmente de la plaga langosta, que después fueron repatriados, pero hay una lista enorme de gente repatriada, que eso fue desde 1902 hacia adelante, y donde las instalaron de nuevo y con las familias que tenían, y después al año siguiente le hicieron un estudio de la situación la que estaban viviendo después que le habían entregado la tierra, las familias que tenían y todo lo que tenían. Así que esa fuente es bastante interesante, salen hartas cosas y lo bueno es que está online, uno los puede descargar, creo que es de memoria chilena. Correcto. Yo diría que de memoria chilena podemos sacar mucha información porque además tienen digitalizado un montón de libros de colonias, ¿ah? Y aparte de una buena introducción migratoria, por colonias a veces, o por lugares, o por procesos. Entonces, yo creo que en general, para cualquier investigación, uno necesita remontarse a los datos históricos, y Memoria Chilena ofrece una gran variedad. Es muy útil. ¿Algo más? Fernando, ¿querías decir algo? Sí, hay, Acá está. con el tema de los árabes, lo que dijo Arturo del problema de los nombres, la suerte que tengo yo de parte de mi familia materna, vinieron desde el Líbano en 1904, y mi bisabuelo, cuando falleció mi bisabuela después del último parto,
en 1920, le hizo su lápida, la lápida de ella, escribió en árabe. Yo no conocía la lápida, está en La Serena, y cuando la obtuve, le pedí a algunas personas que me la tradujeran, y mi bisabuelo había escrito que aquí yace el nombre de mi abuela en árabe, que, ¿cómo se llama? Que falleció tal día, y de parte de su marido, y aparece el nombre de mi bisabuelo en árabe, y además el lugar, el pueblo y la provincia en el Líbano de donde eran. Fue un hallazgo, pero increíble. Ese es uno de los temas. Y lo otro es que hay un libro, una guía de los árabes de la colonia árabe en Chile, que está en Memoria Chilena, para los que son básicamente desde el año 1941, sirio, palestino y libanesa. Es muy bueno porque además la persona que lo hizo estaba el nombre en castellano y además lo escribió en árabe los nombres. Justo, no sé, el caso de mi abuelo, Juan Drey, y el nombre en árabe. Yo no sé si está bien escrito o no, digamos, pero están los nombres. Así que si alguien tiene, es bastante interesante. Pero eso de que los nombres cambian totalmente es la pura realidad. Sí. Bueno, también está el más reciente, que es Árabes en la Araucanía, que se lanzó hace 2 años atrás, de Sergio Venegas. Gente de buena tela. Gente de buena tela, sí. Pedro Torres quiere hacer una consulta. Sí, quiero consultar lo siguiente. Así como hay registros de inmigración, el caso de mi padre con su familia, muy cortita, nació en Iquique, mi papá, en 1907, y viajó a Lima en 1914. Febrero del 14. E incluso tengo el nombre del barco, qué sé yo. Y regresó de vuelta a Chile el año 18 o 19, por ahí, 1919. ¿Dónde estarán esos registros, tanto de salida como de ingreso? Estamos hablando del siglo XX. Eso sería la consulta. Gracias. La verdad, Hay un registro puntual de entrada y salida. Lo que sí sé es que hay de la conversación, que si es el viaje por barco, efectivamente eso está documentado a diario, que salió del paraíso. Bueno, Pablo, ¿se Solo tu escucha, audio. ¿se escucha mal el audio, Pablo? Quizás arreglarlo. No sé, de la señal. A lo mejor ahí o no. No. Ya. bueno, la experiencia mía, esta vez con el tema de mi intento por obtener la nacionalidad alemana, mi bisabuelo falleció, en sus documentos aparece como ciudadano alemán, pero nunca hubo un documento que lo acreditara. Él nació en Alemania, pero como llegó de niño en el proceso de colonización, Alemania no existía todavía, y luego de crearse el consulado alemán en Concepción, tenía un plazo de 10 años para inscribirse en él según la ley, si no perdía la nacionalidad. Y tenemos claro que él no se inscribió. Sin embargo, estas leyes de nacionalidad van cambiando, y hacia la Primera Guerra Mundial, que fue el cambio más importante, ya no se exigía la inscripción en las matrículas consulares desde un plazo de 10 años anteriores al término de la guerra, o sea, desde 1908 en adelante. Si bien es cierto, no hemos podido encontrar ningún documento que lo acredite, pero sabemos por fotografías y por historia familiar de que mi bisabuelo sí volvió a Alemania a principios del siglo XX. Y por casualidad encontré un registro de barcos de Hamburgo, donde él me indica que era
ciudadano alemán y que vivía en la ciudad de Los Ángeles, en Chile, fechado en 1911. Y ese pequeño documento me dio me abrió la posibilidad de obtener la ciudadanía. Pero nunca pude encontrar un documento de salida de él en su viaje de vuelta a Alemania y su regreso. Solamente a través de lista de pasajeros, que es la manera, yo creo que más habitual de encontrar datos de gente que va y vuelve. Ana Calero también tiene Yo soy- una apreciación. ¿No está por ahí, Ana? No sea tímida. Oye, mientras responde Ana, para Pedro, yo echaría una miradita en la hemeroteca de la biblioteca, en los diarios, publicar de repente salida, es una buena fuente. Hola, perdón si se escucha mi perrito de fondo. ¿Se escucha? Se escucha. Perdón. Yo quería decir que, bueno, primero felicitarlo. Súper buena la presentación. Y quería decir que en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en su archivo histórico, hay unas solicitudes de reingreso del siglo XX de algunos extranjeros que salieron a Argentina o bueno, fueron a su país y después pedían volver. O también hay de personas que solicitaron traer a su familia. Y eso, el archivo del ministerio lo tiene súper ordenadito, lo tiene restaurado, están en muy buenas condiciones, no como lo que están en el Arnal, que está un poco polvoriento. Así que esa base se puede ver en la misma web del ministerio, en archivo histórico, creo que ahora no me recuerdo bien, pero tiene un enlace a su archivo histórico y se busca a través de la página. Y sale todo el listado de personas que ellos tienen. Sí, eso sí es del siglo XX, y creo que he visto hasta los años 50 personas que pidieron regresar o trajeron a su familia. Y lo otro que les quería comentar, un poco que las fechas del Archivo Nacional del Archivo de Extranjería empiezan como a fines del 1800. Las nacionalidades como del 1880, por ahí, que no recuerdo bien si Pablo mencionó esa fecha. Y llegan efectivamente hasta el año 70, porque se incendiaron en La Moneda como 5 años más o menos, entre los años 60 y 70, ahí hay una merma importante de documentación. Y el resto de permanencias y nacionalizaciones sí está allí mismo, en el archivo, pero hay que pedir la información vía transparencia al Ministerio del Interior, por el Departamento de Extranjería. Se demoran mucho tiempo, pero la dan. Fácil, más de un mes. Así que así se ha podido conseguir harta información. Eso. Saludos a todos. Muchas gracias. Fantástico. Súper buen dato. Excelente. Hoy alguien preguntaba por ahí por unos censos del siglo XIX. Yo creo que un quebradero cabeza para todo lo que he investigado en cualquier siglo es considerar o tener a la vista censos nominativos donde aparezca la persona, las edades, el grupo familiar, por ejemplo. Y para el siglo XIX lo que he podido encontrar que sea específicamente de censos hechos por el Estado chileno, que se aplica a todo Chile, es del año 1854. Se conserva, yo lo he visto, pero solamente se conserva la actual cuarta región, es decir, toda la región de Coquimbo y la zona de Concepción también. Son los únicos lugares que se conservan. En un año bien interesante, 1854, justo en la medianía del siglo XIX, la información que ellos tienen es bastante completa
Son censos estructurados donde aparecen las familias, las personas, con algunas, aparte de las edades, si sabían leer o escribir, el lugar de procedencia, cuestión importante cuando uno investiga, y el oficio en algunos casos también. Y están separados por ubicaciones. De lo que hay nominativo, es súper bueno que lo que hay, pero no es mucho. Y respecto de todos los otros años del siglo XIX, como censos, no hay nominativos, sino básicamente los resultados, los resúmenes, que los podemos consultar en el INE o en el mismo Archivo Nacional o en otras fuentes, en Memoria Chilena, etc. O sea, todo súper agregado. Pero la información desagregada, donde hay otras fuentes que pueden consultarse que no son censos propiamente tales, pero sí son útiles porque traen información muchas veces en los municipios. Cuando los municipios se crean al comienzo, a finales del siglo XIX, aparece información de la gente que está viviendo, los beneficios, las solicitudes que hacen, y ahí aparece información, los fondos de intendencia del Archivo Nacional. De repente uno se encuentra con algunas sorpresas interesantes, donde aparecen, por ejemplo, gente que tiene propiedades por la tasación de sus tierras, entonces se enumera la propiedad, se describe la persona que está viviendo ahí, pero no es mucho más que eso, ¿no? Y obviamente todo lo que se pueda encontrar por algún motivo X, digamos, vecinos que solicitan apoyo, ayuda respecto de alguna cosa, padrones electorales, de eso hay un poco más en el cuerpo legislativo que les comentamos la vez pasada. Las sesiones legislativas que están en internet también hay un padrón de la votación de un año, creo que era 1840, 41 tenía sido. Pero son muy, muy escuetos, digamos. Es poca la información que se puede encontrar desde ahí. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, sí. Mira, respecto de los censos, tú hablabas de los archivos de intendencia. A mí me tocó, cuando estaba confeccionando un libro sobre cementerios de Valdivia, me encontré con los archivos de intendencia de Valdivia y ahí aparecían en los censos detallados, indicando el nombre de la calle, el nombre del propietario y cuántos habitantes habían en esa casa, si estaba casado o si tenía una segunda propiedad. Eso también ¿De se qué da año? en el caso de mediados de 1850. Debe ser entonces del 74. 1860, incluso hasta 1880. Aparte, acá en la región se hacían, bajo la intendencia de San Fuentes, se hacían censos agrícolas y de industria. Eso se siguió haciendo durante un tiempo después de la llegada de los colonos. En intendencia hay muy poca información respecto de los registros electorales, pero sí en los diarios se publicaban los extractos o el el registro electoral completo del año. Generalmente era un anexo al diario o en las páginas interiores. Y ahí aparece con numeración. ¿Quién tenía el número 520? Era Pedro Jaramillo, por ejemplo. Y aparecía su dirección electoral. Para que sepan, ahí incluso las colonias tenían algún tipo de registro en los periódicos. Se registraban en los periódicos, por ejemplo, los directorios de asociaciones gremiales. Y ahí se decía cuánto era quienes lo conformaban en el directorio, si estos tenían derechos o no a ser electores dentro de la ciudad, cosas así. Eso. Genial, súper buen dato. Hola, yo quisiera decir algo, Cristian. Adelante. Hola, muchos saludos. Les estoy saludando esta noche desde Brasilia, en Brasil. Mucho gusto de verlos a muchos de ustedes. Quisiera mencionar como buena fuente de información el anuario Prado Martínez, que se publicó en la década del 20 en Chile, que se puede descargar de Memoria Chilena. Y asimismo diversas guías de profesionales que se publicaron en los 20, 30 y 40, que se pueden encontrar en bibliotecas y en algunas oportunidades descargar de Memoria Chilena. Estas guías de profesionales, por lo menos
uno que le he encontrado mucha información, se refiere mucho a médicos, dentistas, ¿ya? Y el otro es el álbum de la zona central chilena, en donde, bueno, quizás algunos van a decir, bueno, ahí aparecen todos los terratenientes y la alta burguesía chilena. Sí, pero también salen los que arrendaban a la alta burguesía y quienes administraban, en algunas ocasiones, esos fondos, ya sea de los que arrendaban o se los administraban directamente a los propietarios. Y otra fórmula de conocer personas que podrían extenderse por distintas partes de Chile, principalmente el Valle Central, pero en general todo Chile, es la geografía de Espinosa, que tuvo muchas reediciones, incluso la DIVAN, me puedo equivocar en el año, en el 2010, 2015, hizo una reedición moderna, siglo XXI, de la geografía de Espinosa, donde salen gran cantidad de información de propietarios, grandes propietarios, es cierto, pero grandes propietarios considerando la comuna y no considerando un margen o un nivel hacia arriba, sino que si la comuna era muy pequeña, por supuesto un gran propietario podría haber tenido, no sé, 200 hectáreas, pero si la comuna era bastante grande, el gran propietario tenía 9.000 hectáreas. La otra cosa que quería mencionar, y aquí termino, es que siendo cónsul en forma temporal en Amán, en Jordania, conocí a algunas personas de origen árabe que hablaban árabe, soy intérprete, se habló en inglés, que eran hijas y nietas de árabes que habían emigrado a Chile, a pequeños pueblos del sur. Me tocó conocer gente de San Carlos y gente de, me parece que de Angol o de algún lugar cercano a Angol, Victoria, dado que como después de la reforma constitucional del 2005 las personas hasta la tercera generación pueden adquirir la nacionalidad, estas personas de cierta edad, pero no tanto, estaban ahí porque querían que sus hijos, absolutamente no vinculados con nada en Chile, adquirieran la nacionalidad chilena y se hacía un estudio, se llenaban ciertos formularios, y esos formularios son posteriormente enviados a Santiago, está en el archivo de la Cancillería, alguien ahí se refería al archivo de la Cancillería, el Museo Histórico, perdón, el Archivo Histórico de la Cancillería, porque son personas que habían nacido en Chile y aunque no hablen español ni tengan vínculo con Chile, la nacionalidad la conservan. Y ahí quería terminar. Gracias. Parece que Francisco Díaz tenía una pregunta bien atrás, que se nos quedó. ¿O me equivoco? A ver. No, quería hacerle... Había colocado que estaba buscando un apellido Drago, y ahora me está acordando de Fernando Mujica. Tú tienes Drago Mujica, si no me equivoco. No, tiene el micrófono apagado. Ahí está. No, no, Francisco. Hola, Francisco. No, Drago Mujica no, por lo menos de la rama de donde viene mi abuelo, mi bisabuelo, no, ningún Drago Mujica. Puede que sean otros. Hay muchas ramas de los Mujica. Sí, me he encontrado mucho con Drago Mujica. Bueno, yo hace muchos años atrás, a través del correo de Chilegen, alguien me había mandado el árbol que tenían de la familia Drago. En ese tiempo yo no estaba, digamos, muy avanzado. Por ahí me apareció una información, pero por cosas de la vida lo guardé en un disco duro y el disco duro murió. Y nunca más pude encontrar a esta persona ¿cómo se llama?, que me haya mandado esa información. Si alguien está de repente encontrando ahí, aparecen apellidos Drago, pucha, interesante el saberlo y me lo han mandado. Estoy buscando Valparaíso, Santiago, que me ha costado mucho. Hay muchos Dragos sé que llegaron con mucho dinero, llegaron a Chile, pero lamentablemente los Dragos que busco yo no parece que eran del lado de los pobres, carpinteros, vivían en zonas rurales dentro de Santiago. Si encuentran Drago, me avisan, porfa. Eso, Taro.
Yo quería compartir aquí una fuente de información, ¿cierto? Que está en Family Search, que si ustedes la miran aquí abajito, aquí aparece un catálogo donde hay bastante información sobre migrantes también. Argentina, Paraguay, Chile, catálogo de apellidos, ¿cierto? Hay datos de alemanes, apellidos más frecuentes, aquí hay árabes por aquí también, aquí hay población árabe, hay bastante archivos aquí que uno puede ir revisando y le puede ser de ayuda en algún momento. Aquí, por ejemplo, la Guerra Tacna, siempre hay datitos por aquí y esto nunca lo mira uno porque siempre uno va aquí arriba, pone el apellido que quiere buscar y listo, pero esto aquí abajito hay hartos registros y son muchas veces, bueno, la mayoría están digitalizados y se pueden ver o se pueden descargar algunos, pero por lo menos se pueden ver. Así que hay harto ahí que se puede trajinar y puede servir. Eso. Chicos, ya van a ser, son las 9 de la noche. Gracias por todo, fue una amena y entretenida charla. Se pusieron a aplaudir acá, por si acaso se escucha mucho ruido. Un saludo, quiero dar un saludo especial a mi amigo Patricio Coloma, que nos escucha desde Concepción, gran amigo y auspiciador nuestro en La Hora Alemana, que es su programa de radio que escucho todos los domingos. Muchas gracias, Patricio, por acompañarnos. Firme, mi teniente. Oye, fantástico. Para la próxima semana, ¿qué tema vamos a ver la próxima semana? Ustedes. Yo creo que lancemos otra encuesta de aquí a mañana pasado y la analizamos junto con el caso de la semana, que es nuestra nueva sección. Faltó el pitito, Pablo. Oh, es que le pasé la pelota al perro. Oye, Cristian, comenta sobre el caso de la semana para que sepan un poco de qué es lo que va a hacer. Sí, miren, la idea es muy simple. Básicamente vamos a abrir un buzón para que se consulte sobre algún tema en particular, alguna dificultad genealógica la que todos tenemos, y nos dan un tiempo prudente para que nosotros averigüemos y tratemos de ayudar con la respuesta. Porque si necesitamos la genealogía completa, claramente los vamos a orientar, de eso se trata. O sea, de partida lo que nosotros pretendimos desde siempre fue crear un espacio en que podamos colaborar y ayudar a quienes están empezando o están en distintos niveles de conocimientos de cosas. Esa es la idea. Así que desde ya, si tienen dudas o inquietudes, el caso de la semana puede ser el suyo, ¿ya? Voy a decir algo. Dentro de la encuesta hablan del ADN. Yo realmente no entiendo absolutamente nada de lo que es el ADN, excepto lo que aprendí en el colegio. Si de repente pueden hacer una pequeña charla de 10, 15 minutos explicando cuál es la idea de eso, qué resultado uno puede tener haciendo el ADN. Yo sé que Pablo tiene bastante información, sobre eso y ha hecho trabajos con eso. Me gustaría eso dentro del tema que puedan sacar. Vamos a ver lo que dice la encuesta, Panchito. Gracias, Paleteado. De nada, amigo. Veamos qué dice el público. Así que bueno, eso es. Entonces nos vemos el próximo martes con un tema que ustedes mismos van a elegir y con algún caso de la semana entretenido. Si es el ADN, y Panchito seguramente hará campaña. Si no, será otro tema que les interese, ¿ya? Un gusto estar con ustedes. Me gusta que lo que se está generando acá. Sí, un gusto verlo y gracias por participar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a los organizadores. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Igualmente. Chao. También, muchas gracias. Chao, Mariano. Chao. Gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Cuelga tú.